Me llamo Isabela Méndez y el día que perdí todo empezó como cualquier otro en mi exitosa clínica dental. 15 años de matrimonio con Fernando se desmoronaron en cuestión de horas. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando contraté a Carmen Velasco como mi asistente dental. Una mujer de sonrisa calculadora y movimientos felinos que resultó ser una experta manipuladora. Durante semanas, Carmen se ganó mi confianza. Era meticulosa, trabajadora, siempre dispuesta a hacer horas extras. Yo, ingenua de mí, le di acceso a todo: archivos confidenciales, claves bancarias, incluso las llaves de mi oficina. Es para emergencias, me decía con esa sonrisa que ahora me persigue en pesadillas. La tarde del golpe, atendí a mi último paciente mientras ella supuestamente organizaba el archivo. Cuando terminé, encontré mi oficina saqueada, expedientes importantes, dinero en efectivo. Todo había desaparecido. Mi teléfono vibró con notificaciones del banco. Transferencias masivas habían vaciado todas mis cuentas. El trabajo de mi vida, mis ahorros, todo se esfumó en minutos. Conduje hasta casa como una loca, las lágrimas nublando mi visión, rezando porque Fernando pudiera ayudarme. Pero al llegar, la escena que encontré me congeló la sangre. Fernando y Carmen estaban en el porche de nuestra casa, sus manos entrelazadas, sus rostros iluminados por una cruel satisfacción. «Sorpresa, cariño», dijo Fernando con una frialdad que jamás había visto en él. «Carmen y yo nos conocimos hace meses. Ella es, digamos, una especialista en resolver matrimonios aburridos». Los dos rieron, un sonido que me atravesó como cuchillas. «La casa está a mi nombre y ya tenemos una orden de restricción contra ti. Así que, ¿por qué no te vas? Tu ropa estará en la entrada mañana». Me quedé allí, bajo una lluvia que comenzaba a caer, viendo cómo la puerta de M.I. Casa se cerraba en mi cara. 15 años de amor, confianza y sueños compartidos se desvanecían mientras ellos celebraban su victoria. Solo me quedaban mi auto, mi ropa mojada y una sed de justicia que comenzaba a arder en mi pecho. Esa noche, mientras dormía en mi auto estacionado frente a un motel barato, tomé una decisión. Esto no quedaría así. Fernando y Carmen me habían quitado todo, pero cometieron un error fatal. Me subestimaron. No sabían que acababan de despertar a una mujer que no tenía nada más que perder. 30 días viviendo en mi auto me convirtieron en una mujer diferente. El espejo retrovisor reflejaba a una Isabela Méndez irreconocible, más delgada, con ojeras profundas, pero con una mirada de determinación que nunca había tenido. Mientras Fernando y Carmen disfrutaban de mi casa y mi dinero, yo me convertí en su sombra silenciosa. Durante semanas, dormí apenas 4 horas diarias. Pasaba las noches investigando en cibercafés, siguiendo el rastro digital de Carmen. Lo que descubrí me heló la sangre. No era la primera víctima. Había 5 denuncias anteriores por estafa en diferentes ciudades, todas misteriosamente retiradas después de accidentes desafortunados que sufrieron las denunciantes. Con los últimos 3,000 pesos que tenía guardados en una caja de seguridad que Fernando desconocía, alquilé un diminuto apartamento en un barrio marginal. El papel tapiz estaba mohoso y las cañerías gemían toda la noche, pero tenía algo que mi auto no: un lugar para extender los documentos que logré rescatar de mi clínica. Pasé semanas analizando cada página, cada número, cada firma. Entonces lo encontré: una serie de irregularidades fiscales tan graves que harían palidecer a cualquier auditor. No solo me habían robado, habían cometido fraude fiscal usando mi licencia profesional. Lucía, mi única amiga verdadera, me prestó dinero para contratar a un detective privado. «Te lo advierto», me dijo, «lo que descubras podría ser peor de lo que imaginas». Tenía razón. El informe reveló una verdad devastadora. Carmen pertenecía a una red internacional de estafadores profesionales. ¿Y Fernando?
Fernando no era su amante ocasional, era su cómplice desde hace años. Nuestro matrimonio entero había sido una elaborada preparación para el golpe. Los seguí durante semanas. Los vi entrar y salir de bancos con diferentes identidades, vestidos como ejecutivos adinerados, cargando maletines que sin duda contenían el fruto de sus estafas. Los escuché reír mientras planeaban su próximo golpe en restaurantes caros, brindando con champán que pagaban con mi dinero. Mi sangre hervía, pero mantuve la calma. La venganza, como el buen vino, necesita tiempo para madurar. Convertí mi pequeño apartamento en una central de inteligencia. Las paredes se llenaron de fotografías, documentos, recortes de periódico. Cada movimiento sospechoso, cada transacción dudosa, cada contacto que hacían, todo quedaba registrado. No buscaba una venganza rápida y sucia, quería justicia. Y la justicia requería paciencia, precisión y sobre todo inteligencia. En las noches de insomnio, mientras escuchaba las grabaciones de sus conversaciones en cafeterías y hoteles, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. No los destruiría con violencia, los destruiría con sus propias armas, el engaño y la traición. Pero esta vez yo sería la maestra del juego. Y ellos, mis ingenuos aprendices, no sabrían qué los golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Un martes lluvioso, mientras seguía a Carmen, presencié algo que cambiaría todo el juego. La vi reunirse con un hombre en un café alejado del centro. No era Fernando, era Antonio Ruiz, el director del banco donde tenían guardado mi dinero robado. La conversación fue breve, pero sus gestos nerviosos y las miradas furtivas me dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaban planeando algo grande. Contraté a una especialista en informática usando el dinero que había estado ahorrando de mi nuevo trabajo como dentista en una clínica modesta. María, una ex hacker que ahora trabajaba legalmente, accedió a ayudarme por una suma considerable. Lo que me pides es arriesgado, me advirtió, pero no imposible. Durante semanas rastreó cada movimiento digital de Carmen y Fernando. Lo que descubrimos fue asombroso. No solo estaban estafando a otras personas, estaban preparando un golpe millonario al banco mismo. Antonio Ruiz no era su cómplice, era su próxima víctima. Habían estado manipulando registros bancarios durante meses, preparando una transferencia masiva que culparía al director del banco. La revelación me golpeó como un rayo. Tenía en mis manos no solo la oportunidad de recuperar lo mío, sino de prevenir un crimen mayor. Sin embargo, el tiempo jugaba en mi contra. Según los documentos filtrados por María, el golpe estaba programado para ejecutarse en menos de una semana. Tomé una decisión arriesgada. Contacté a Antonio Ruiz. La reunión fue tensa. Al principio no quería creerme, pero las pruebas eran irrefutables. ¿Por qué me ayudas? Zrenia preguntó desconfiado. Porque sé lo que se siente ser destruido por ellos, respondí, mostrándole las fotos de mi antigua vida. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, noté que alguien me seguía. Mi corazón se aceleró cuando reconocí el auto de Fernando en el espejo retrovisor. ¿Me habían descubierto? Las luces de su auto se reflejaban amenazantes en mi espejo, acercándose cada vez más. En un momento de pánico, giré bruscamente en una calle lateral, pero era demasiado tarde. El impacto fue inevitable. Mi auto dio varias vueltas antes de detenerse contra un poste. A través del parabrisas estrellado, vi a Fernando acercarse con una sonrisa satisfecha. «Deberías haberte quedado fuera de esto, Isabela», dijo, antes de alejarse en la noche. Lo que él no sabía era que cada segundo del incidente había quedado grabado en la cámara oculta que había instalado en mi auto. Mientras los paramédicos me sacaban del vehículo, una extraña calma me invadió. Fernando acababa de cometer su error más grande. Había dejado evidencia física de su intento de silenciarme. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas, y el tablero había cambiado a mi favor. La venganza ya no era solo una posibilidad,
era una certeza matemática. 3 costillas rotas y una conmoción cerebral me mantuvieron en el hospital durante 2 semanas, pero el tiempo de recuperación no fue en vano. Cada minuto lo invertí en perfeccionar mi plan. Las enfermeras pensaban que estaba viendo telenovelas en mi tablet. En realidad, estaba monitoreando cada movimiento de Fernando y Carmen a través de las cámaras que María había hackeado. El intento de asesinato de Fernando había sido un regalo inesperado. La policía inicialmente lo registró como un accidente de tráfico, pero yo tenía el video. Sin embargo, no lo entregué inmediatamente. Esta evidencia era mi as bajo la manga y el momento de usarla aún no llegaba. Durante mi estancia en el hospital, recibí una visita inesperada. Luisa, la exesposa de Fernando de su primer matrimonio, había visto la noticia de mi accidente y conectó los puntos. Fernando intentó lo mismo conmigo hace 10 años, me reveló. Pero no tenía pruebas y nadie me creyó. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Fernando y Carmen eran asesinos experimentados. El día que me dieron el alta, tomé una decisión radical. Me teñí el pelo de negro, cambié mi forma de vestir, incluso aprendí a modificar mi voz y manera de caminar. La antigua Isabela, la dentista confiada y algo ingenua, había muerto en ese accidente. En su lugar emergió una mujer calculadora, paciente y letal. Conseguí trabajo como personal de limpieza en el banco de Antonio Ruiz, usando documentos falsos proporcionados por María. Nadie sospechaba que la mujer que limpiaba los baños por la noche era la misma que había desenmascarado el plan de fraude millonario. Desde mi posición, podía observar cada movimiento de Fernando y Carmen cuando visitaban el banco. Las noches las pasaba perfeccionando mi plan. Cada detalle estaba cronometrado. Sabía exactamente cuándo Fernando compraba su café matutino. Conocía los horarios de las reuniones secretas de Carmen. Incluso había memorizado los códigos de acceso que usaban gracias a las cámaras ocultas. La información era mi nueva arma y la estaba afilando con precisión quirúrgica. Una noche, mientras limpiaba la oficina de Antonio Ruiz, encontré algo inquietante. Documentos que sugerían que él también tenía un papel más grande en la conspiración. ¿Era posible que mi aliado fuera en realidad otro enemigo? La duda me carcomía, pero no podía permitir que las emociones nublaran mi juicio. Cada movimiento de ahora en adelante debía ser preciso y calculado. Me miré en el espejo del baño del banco, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no había rastro de la dentista exitosa que alguna vez fui. En su lugar veía a una guerrera, una estratega, una mujer que había aprendido que la mejor venganza se sirve no solo fría, sino con una sonrisa en el rostro y un plan infalible en la mente. El día del golpe final llegó con una tormenta apocalíptica. A las 8 de la mañana, Fernando y Carmen entraron al banco, vestidos con sus mejores trajes, llevando maletines idénticos. No me reconocieron mientras limpiaba el piso. Para ellos, solo era otra empleada invisible del servicio de limpieza. Antonio Ruiz los recibió en su oficina con una sonrisa tensa. Yo había instalado micrófonos por todo el lugar y cada palabra resonaba en mi auricular oculto. ¿Están listos para hacer historia o component placement?, preguntó Carmen, sacando una laptop de su maletín. Fernando cerró las persianas mientras ella comenzaba a teclear frenéticamente. Lo que no sabían era que cada tecla que presionaba estaba siendo registrada y redirigida. María, desde su centro de operaciones improvisado, interceptaba cada comando. El plan de ellos era transferir 500 millones a cuentas offshore, culpando a Antonio del fraude. Mi plan era diferente. Transferencia completada, anunció Carmen con una sonrisa triunfal. Fernando abrió una botella de champán que había traído para la ocasión. Por los negocios exitosos, me brindaron, mientras Antonio miraba su reloj nerviosamente. Entonces, sus teléfonos comenzaron a sonar simultáneamente. El color abandonó sus rostros mientras leían los mensajes.
Las transferencias no habían ido a sus cuentas secretas. Todo el dinero había sido devuelto a sus legítimos dueños, junto con pruebas detalladas de sus estafas anteriores. Las puertas se abrieron de golpe. Un equipo de agentes federales inundó la oficina. Fernando Martínez, Carmen Velasco, están arrestados por fraude bancario, intento de homicidio y múltiples cargos de estafa, anunció el agente a cargo. Me quité la peluca negra y me enderecé, abandonando mi postura de empleada sumisa. «Sorpresa, cariño», dije, usando las mismas palabras que Fernando había usado aquella noche lluviosa. Sus ojos se abrieron con horror al reconocerme. «Tú, component placement», gritó Carmen intentando alcanzarme, pero los agentes la sujetaron. «Imposible, lo teníamos todo planeado». «No todo», respondí, sacando una USB de mi bolsillo. «Tengo aquí grabaciones de todas sus operaciones, incluyendo el intento de asesinato. Oh, y Fernando, ¿recuerdas a Luisa, tu primera esposa? Ella también tiene algo que decir en la corte». Antonio Ruiz intentó escabullirse en la confusión, pero otro equipo de agentes lo esperaba en el pasillo. Su participación en estafas anteriores también había sido documentada. La red completa estaba cayendo. Mientras los esposaban, me acerqué a Fernando. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Creer que el dinero y el poder lo son todo. Te olvidaste de que la verdadera fuerza viene de la inteligencia y la paciencia. Me miró con una mezcla de odio y asombro mientras lo llevaban fuera. Las semanas siguientes al arresto se convirtieron en un torbellino mediático. Los periódicos me llamaban la vengadora silenciosa, destacando cómo una dentista común había desmantelado una de las redes de estafa más sofisticadas del país. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba en los tribunales. El juicio se extendió durante 3 meses. Cada día me sentaba en primera fila, observando cómo Fernando y Carmen se derrumbaban bajo el peso de las evidencias. Las grabaciones de mi accidente fueron especialmente devastadoras para su defensa. El video de Fernando intentando asesinarme provocó jadeos audibles en la sala del tribunal. Luisa, la primera esposa de Fernando, testificó sobre el patrón de abuso y estafa que había sufrido. Otras víctimas de Carmen comenzaron a aparecer, animadas por la publicidad del caso. El castillo de naipes que habían construido durante años se desmoronaba frente a sus ojos. La fiscalía presentó pruebas de más de 20 estafas anteriores, todas meticulosamente documentadas gracias a mi investigación y la ayuda de María. Los registros bancarios revelaron una red de cuentas offshore que se extendía por varios países. Antonio Ruiz, enfrentando sus propios cargos, finalmente confesó y proporcionó evidencia adicional contra ellos. El día del veredicto, me puse el mismo vestido que llevaba la noche que me echaron de mi casa. Fernando me miró con una mezcla de odio y algo que parecía admiración. Carmen, por su parte, había perdido toda su arrogancia anterior. Ya no quedaba nada de la mujer seductora que había destruido mi vida. En el caso del Estado contra Fernando Martínez y Carmen Velasco, comenzó el juez, este tribunal los encuentra culpables de todos los cargos. La sentencia fue contundente. 25 años de prisión para cada uno sin posibilidad de libertad condicional temprana. Además, fueron ordenados a pagar restitución completa a todas sus víctimas. Mientras los oficiales se los llevaban, Carmen gritó, «¿Te arrepentirás de esto, Isabela?». Le sonreí tranquilamente. Ya me arrepentí una vez de confiar en las personas equivocadas. No volverá a suceder. El banco me ofreció un acuerdo extrajudicial generoso, temeroso de la publicidad negativa. Mi licencia dental fue completamente restaurada, con una disculpa formal del Consejo Médico. Los fondos recuperados no solo me permitirían recuperar mi clínica, sino también crear una fundación para ayudar a otras víctimas de fraude financiero. Esa noche, parada frente a mi antigua casa, ahora legalmente mía de nuevo después de que se probara el fraude en su adquisición, sentí una extraña paz.
no era solo una victoria legal, era la reivindicación de cada persona que alguna vez fue subestimada, engañada o descartada. 5 años han pasado desde el juicio. Mi fundación, Justicia Silenciosa, ha ayudado a cientos de víctimas de fraude a recuperar sus vidas y dignidad. La historia de mi venganza se convirtió en un libro bestseller, y las regalías financian programas de prevención de estafas en todo el país. Fernando y Carmen cumplen sus sentencias en prisiones separadas. Las últimas noticias que tuve indicaban que Carmen había intentado organizar una estafa dentro de la prisión, lo que le costó 2 años adicionales. Fernando, por su parte, se unió a un programa de rehabilitación. Aunque sinceramente dudo de su sinceridad, Luisa y yo nos hicimos grandes amigas. Juntas creamos una red de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero y emocional. Mi clínica dental ahora es una de las más respetadas de la ciudad, pero dedico la mitad de mi tiempo a dar conferencias sobre seguridad financiera y empoderamiento. María sigue trabajando conmigo, ahora como jefa de seguridad informática de la Fundación. Su experiencia ha sido invaluable para prevenir nuevos casos de fraude cibernético. Antonio Ruiz, después de cumplir 3 años de prisión, colabora con nuestro programa de rehabilitación, usando su experiencia para identificar y prevenir esquemas fraudulentos. A veces, cuando paso frente al banco donde todo culminó, recuerdo a la mujer desesperada que fui, llorando bajo la lluvia mientras me echaban de mi propia casa. Esa mujer no murió, se transformó. El dolor y la traición no me destruyeron. Me convirtieron en una versión más fuerte y sabia de mí misma. Hace poco recibí una carta de Carmen desde la prisión. Tenías razón, escribió. El karma es real. No le respondí. Algunas personas solo aprenden cuando es demasiado tarde. Mi venganza no fue solo recuperar lo que me robaron. Fue convertir su traición en un movimiento que ayuda a otros a evitar el mismo destino. Hoy, mientras cierro mi clínica después de un largo día de trabajo, miro mi reflejo en la ventana. Ya no veo a la víctima, ni siquiera a la vengadora. Veo a una mujer que aprendió que la verdadera justicia no se trata solo de castigar el mal, sino de transformar el dolor en propósito. La sonrisa que Fernando y Carmen me dedicaron aquella noche lluviosa quedó grabada en mi memoria. Pero ahora, cada vez que ayudo a otra víctima a recuperar su vida, sonrío yo, no con malicia, sino con la satisfacción de saber que incluso las peores traiciones pueden convertirse en las mejores lecciones de vida.